Buen día tengan todas y todos, sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos a esta segunda jornada de formación de nuestro diplomado en gestión pública para el fortalecimiento del poder popular. Hoy vamos a dar inicio a este segundo módulo, el sistema de fuerza hacia el poder popular. Y me corresponde en este momento compartir con ustedes algunas reflexiones de unos temas que son polémicos y que hoy el presidente Nicolás Maduro ha convocado al llamar y al concentrar nuestros esfuerzos en las 7 fuerzas para la transformación de esta etapa del socialismo bolivariano. Vamos a hablar del sistema de fuerza en el liderazgo institucional. Esto proviene, por supuesto, este planteamiento del sistema de fuerza proviene de la teoría de la física y que a lo mejor algunas y algunos de nosotros ya conocemos. Tiene que ver pues con este proceso que refiere al conjunto de fuerzas que actúan simultáneamente sobre un mismo cuerpo. Esta sería su definición conceptual más inmediata, y debemos también considerar pues que cada una de esas fuerzas que actúan sobre ese cuerpo van formando parte de manera interdependiente de todo un sistema mayor. Es allí cuando nos referimos entonces al sistema de fuerza. Es importante pues que conozcamos poco de esta referencia teórica que viene de la ciencia de la física, porque también existen varios sistemas de fuerza. Uno de ellos, por supuesto, las fuerzas concurrentes, como son denominadas aquellas fuerzas que convergen en un mismo punto y que su actuación sobre el cuerpo va concentrando entonces un efecto en él de manera muy específica una vez concentrado en un punto único. Luego tenemos un sistema de fuerza colineal o los sistemas de fuerzas colineales, que allí pudiéramos estar hablando de las actuaciones sobre un cuerpo determinado en un vértice determinado que pueden estar dirigidos al mismo sentido o con sentidos opuestos. Esto nos permite también encontrarnos con, en esta teoría de la física, con las cosas que se van desarrollando desde el punto de vista de esta teoría con relación a estas fuerzas que son colineales. Y también conocemos el sistema de fuerzas paralelo. Por supuesto, como lo dice su nombre, acciones simultáneas sobre un cuerpo, pero que van de manera paralelas. Esta sería una primera definición y aproximación que nosotros quisiéramos incorporar a esta reflexión del día de hoy. Pero nos hacemos la siguiente pregunta. Estamos hablando de la teoría de la física como una ciencia, ¿verdad? Como parte de la ciencia. Nos preguntamos cómo sucede este proceso en lo social. Y allí iniciamos entonces con esta reflexión del día de hoy, porque también los grupos sociales somos y representamos una manera de fuerza. Los grupos sociales actuamos sobre un cuerpo, entendiendo entonces que cada grupo social que nosotros y nosotras somos y representamos, entendiendo que cada uno de estos grupos sociales, indistintamente de sus maneras de expresión, somos una forma, una manera de fuerza. Bueno, también hay un cuerpo sobre el cual nosotros actuamos. Desde lo social, pues bueno, ese cuerpo se llama proceso social. Sin embargo, pues Alfredo Maneiro nos dice que ese proceso social, que es la acción de los grupos sociales, de esta fuerza social sobre el cuerpo, bueno, Alfredo Maneiro nos los reflexionaba en su teoría política de dos maneras de comprender ese proceso social, de dos maneras: la masa y el movimiento. Decimos entonces que la masa es el conjunto de grupos sociales también organizados, de personas organizados o no en una comunidad determinada, y el movimiento va a ser la manera como esa masa se mueve, valga la expresión, de acuerdo ahora, fíjense la teoría del sistema de fuerza, cómo los grupos sociales incidimos y actuamos en ella. Entonces, si hay una relación entre la organización social, la fuerza social, los grupos sociales
que actuamos de alguna manera sobre estas masas sociales y cómo incidimos en que ella se mueva. Entonces, masa y movimiento tiene que ver en lo social con el impacto, con las actuaciones que nosotras y nosotros desde nuestras formas orgánicas de fuerza social que somos, incidimos e influimos en ella. Ahora bien, ¿qué sucede cuando un sistema de fuerzas, es decir, grupos sociales, en este caso instituciones, entes, colectivos u otras expresiones orgánicas, actuamos sobre un cuerpo, es decir, sobre la masa y su movimiento? ¿Qué sucede? Respuestas ante este interrogante pueden significar importantes aportes al análisis que corresponde en este tema del día de hoy desarrollar en cada una de las reflexiones de cada una de nuestras comunidades de aprendizaje institucionales. No se trata de dar la respuesta durante esta actividad didáctica o que nosotros vayamos comprendiendo de manera permanente cuál es nuestra actuación como grupo social. Es clave para el análisis darle respuesta a esa interrogante. Sin embargo, una de las primeras aproximaciones reflexivas que queremos compartir con ustedes tiene que ver con ese comportamiento. Pues cuando nosotros comenzamos a tener una interacción con esos grupos también, con esa masa y ese movimiento, consciente o inconsciente. Recordemos que todavía el sistema de fuerza no ha movido la masa. Estamos reflexionando sobre su definición. Pero en este momento comenzamos a intervenir en la masa. Cada una de nosotros y nosotras, nuestros grupos, instituciones, entes, colectivos, cuando actuamos, cuando intervenimos, cuando nosotros interactuamos con las masas, nosotros sobre ellas generamos un efecto. El impacto que generamos sobre ella puede ser entonces que esa masa se mueva de manera consciente o de manera inconsciente. Y es allí donde en esta interacción aparecen nuestros intereses de grupo social. Por eso es que la fuerza, el sistema de fuerza, cada una de las maneras como se expresan, como se definen según los tipos de sistemas de fuerza, pues también en los grupos sociales diríamos que haciendo una analogía a esa teoría de la física, también nos parecemos. Entonces existen grupos sociales, sistemas de fuerza, que pudieran estar teniendo un impacto sobre la masa de manera, diríamos, concurrente. ¿Sí? A lo mejor concentra su fuerza en el centro, convergen en el centro, en el punto concéntrico de la masa y logran que haya una forma de movimiento. Pero también hay grupos sociales que interactuando con esa masa para garantizar ese movimiento, bueno, interactúan de manera colineal. Algunas en el mismo sentido y pudieran otras fuerzas estar actuando de manera contraria. No lo sabemos, eso tiene que ver con la respuesta a esta primera interrogante. Pero también pudiéramos estar siendo un sistema de fuerza paralelo. A lo mejor creyendo que estamos moviendo la masa conscientemente, estamos generando sobre ella a lo mejor una actuación paralela, interrumpiendo a lo mejor la fuerza de otros grupos sociales que pudieran también estar desarrollando una interacción con la masa. Por eso es que es importante comprender, primero, lo difícil que es ponernos de acuerdo cuando hacemos una participación nuestra, una intervención nuestra en la comunidad, entendiendo pues que en la comunidad están las mujeres y los hombres que se organizan y forman esa masa de lucha, esa masa de trabajo, esa masa de organización sociocultural que a partir de la intervención nuestra, de la actuación, de la interacción de nosotros como grupo social, como fuerza social, interviniendo en ella, bueno, generamos
un desarrollo de movimiento muy particular. En algunos casos, o en la gran mayoría, de manera asertiva, y en otros casos debiéramos entonces estar reflexionando nuestra acción sobre estos grupos. Por eso decimos que en el caso de los grupos sociales, del sistema de fuerza institucional, nosotros organizados como entes, como colectivos, tendríamos como dos caracterizaciones. Una primera, bueno, existe un interés particular de la institución. A eso le llamamos entonces el sistema de fuerza intrínseco. Es decir, yo tengo la posibilidad colectiva con mis instituciones, tengo la fuerza, el sistema de fuerza, diríamos, intrínseco de lo que me corresponde lograr en esa masa. Entonces, desarrollo unas actuaciones de manera muy particular y ahí hay que definir si eso es concurrente, si es colineal o si es paralelo, pero genera un impacto en ella. Y hay otra caracterización que es el sistema de fuerza social. Cuando nos agrupamos, cuando nos convocamos y nos ponemos de acuerdo para que desde nuestras potencialidades institucionales podamos ir juntos a movilizar esa masa de manera consciente. Allí entonces recae un nuevo fenómeno, en este caso de carácter social, que es ponernos de acuerdo. Cuando nosotros nos aproximamos, actuamos, interactuamos con la comunidad, con la comuna, nosotros tenemos que definir en el conjunto del sistema de fuerza dónde estamos nosotras y nosotros institucionalmente ubicados. He aquí entonces nuestra primera pregunta generadora. ¿Cómo es el comportamiento de nuestro grupo social, de nuestra fuerza institucional, con respecto al proceso social, es decir, la masa y el movimiento, y la relación con los otros grupos sociales, es decir, con las otras fuerzas institucionales presentes en esta comunidad de aprendizaje institucional? Vayamos reflexionando sobre esos aspectos y miremos un poco cómo es nuestro comportamiento en esa dinámica. ¿Por qué el presidente Nicolás Maduro nos ha convocado en este debate del bloque histórico, en este congreso del bloque histórico, a dialogar, a encontrarnos con las 5 generaciones, pero al mismo tiempo el presidente Nicolás nos está planteando un escenario de fuerzas vivas que estamos organizados en múltiples sistemas? Fíjense, el presidente Nicolás Maduro nos dice que nos aboquemos a la comprensión orgánica de las 7 fuerzas. ¿Cuáles son esas 7 fuerzas? En primer lugar, el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, representa un sistema de fuerza. Él en sí mismo representa un sistema de fuerza porque está conformado por múltiples intereses de carácter político, que van, por supuesto, desde los intereses orgánicos, formativos, desde los intereses institucionales, desde la visión y perspectiva de la política pública en general y, por supuesto, los procesos que tienen que ver con las contiendas, las batallas electorales, entre otros temas, para poder comprender que cada una de esas actuaciones del partido, cada una de ellas tiene una fuerza intrínseca, pero que organizada como fuerza social representa entonces una de las 7 fuerzas de todo un gran sistema. También tenemos los consejos comunales y comunas, así el comandante presidente Nicolás Maduro nos los ha expuesto. Bueno, los consejos comunales y las comunas también son fuerzas sociales, son unas expresiones orgánicas que tienen también intereses mucho más complejos porque están vinculados directamente a la vida comunitaria. Y allí entonces, bueno, pudiéramos nosotros analizar la cantidad de comités que tiene un consejo comunal. Eso nos dice que ahí hay unos intereses intrínsecos que si no se organizan de manera social,
como fuerza social, pudiera entonces disgregarse la fuerza. Y ya sabemos cómo en esa teoría de la física, cuando uno disgrega la fuerza con relación a el movimiento que pueda tener un cuerpo a partir de la aplicación de una fuerza dispersa, pudiéramos estar teniendo objetivos no deseados. Por eso la importancia del Consejo Comunal y la comuna, porque allí hay un ejercicio importante que podemos valorar para comprender estas dimensiones de integración y articulación entre la fuerza intrínseca, que es el interés particular de los grupos sociales, y la fuerza social que se agrupa entre los intereses comunes. Tenemos también las misiones, grandes misiones y base de misiones como otra expresión de estos grupos sociales, esta fuerza social que interactúa y que va participando también en el escenario de la comunidad, de lo comunitario, y sobre ella también tiene una influencia. El gran polo patriótico también como una expresión orgánica, como una fuerza también que tiene de alguna manera esta condición de fuerza intrínseca, un interés sobre la masa y el movimiento, pero que si esa fuerza no se articula con otras, puede también dispersarse en el intento. También tenemos los CLAP como una expresión orgánica fuerte, como una fuerza social importante, la milicia como otro de los convocados a esta construcción de las 7 fuerzas importantes para la transformación de nuestro proyecto político en los próximos 30 años. Y por último, y no menos importante, los movimientos indígenas y afrodescendientes. Fíjense que esta línea que acaba de dibujar y construir nuestro presidente Nicolás Maduro, a la cual nos está invitando a comprender como método político, y que también nosotros podamos comprender desde el punto de vista orgánico, implica una conexión que nosotros estamos proponiendo y planteando para garantizar entonces la comprensión política y la dimensión estratégica que implica el sistema de fuerzas en la revolución bolivariana. Teniendo en consideración este planteamiento de las 7 fuerzas convocadas por el presidente Nicolás Maduro, y que tiene consigo también la comprensión de esta interacción que debe existir entre cada una de ellas, esta articulación que debe existir entre cada una de estas fuerzas que son en sí mismas sistemas de fuerzas, nos preguntamos, ¿cómo dirigir este conjunto de fuerzas hacia una dirección y un sentido común? Es allí nuestra segunda pregunta generadora, que debe, por supuesto, permitirnos hacer una reflexión de manera colectiva sobre la manera como estamos haciendo las cosas. Se trata un poco, pues, de ir identificando en la acción concreta, en lo cotidiano, cómo vamos nosotros haciendo esta interacción con estos cuerpos orgánicos, con esta masa y este movimiento. Esa sería nuestra segunda pregunta generadora. Una tercera pregunta generadora para continuar la reflexión: ¿cómo hacer para que cada una de estas fuerzas no prelen en los intereses propios, es decir, la fuerza intrínseca de cada conjunto de las fuerzas? ¿Cómo hacer para que esa articulación necesaria con el otro, con la otra, nos convoque antes de nuestras actuaciones? Por eso la importancia de tener claro que cada fuerza tiene un interés, debemos reconocerlo. Y ese interés sobre el proceso social, sobre la masa y el movimiento, va determinando entonces cómo la política pública se conecta con la realidad. Ya lo hemos mencionado en otras sesiones de trabajo, que la institución pública tiene una responsabilidad, pero el sujeto que tiene la responsabilidad de la gestión pública es un conjunto también de actuación en sí mismo, que tiene que equilibrarse, en este caso, como lo hemos dicho en otro momento, bueno, saber identificar la responsabilidad institucional, de la responsabilidad política,
del ser sujeto pueblo y de cómo estas tres dimensiones se engranan con los tiempos de las necesidades, de las respuestas ante las necesidades. Las instituciones también tenemos un comportamiento, diríamos, individual, por ponerlo en una categoría muy particular de esta práctica que estamos reflexionando como fuerza que somos. Por eso fíjense cómo si nos miramos las distintas instituciones que estamos presentes en este proceso de formación, si nos miramos podemos comprender cómo nos acercamos a veces de manera muy particular a esta realidad de las necesidades o en este caso a este proceso social, cómo activamos esos procesos sociales, cómo nos acercamos a la masa y al movimiento, muchas veces de manera muy particular, sin conocer a lo mejor, sin acercarnos a lo mejor a los intereses que sobre esta masa y su movimiento tienen otras instituciones. Y es allí donde pudiéramos nosotros de manera autocrítica hacer la siguiente apreciación. Cuando nosotros necesitamos resolver una realidad, una necesidad en la comunidad, bueno, a veces actuamos institucionalmente porque tenemos que dar una respuesta en tiempo real, en tiempo político, en tiempo institucional, y a veces cometemos a lo mejor esta pequeña, diríamos, observancia de no identificar la posibilidad de que otras instituciones con nosotros se vayan a la resolución de esa realidad. Y a veces chocamos, a veces no concentramos la fuerza, sino que interactuamos de manera dispersa. Y tenemos a veces que reconocerlo porque se trata justamente de poder sensibilizarnos en esta acción del servicio público ahora de manera colectiva para poder comprender cómo la fuerza tiene, un interés sobre el proceso social. Cada uno de nosotros tiene ese interés y nos preguntamos cómo se expresa ese interés en el sentido común, en la dirección y en el sentido común, que tiene, por supuesto, una principal, diríamos, parada en la reflexión teórica que nos convoca Maneiro en su teoría política de la masa y el movimiento. Por eso fíjense que es importante, como ejemplo, lo ponemos, solamente como ejemplo, cuando vamos a una movilización política. Bueno, tenemos un partido, fíjense que forma parte de la fuerza. El partido convoca la movilización, pero entonces cuando vamos a la movilización podemos notar que hay algunas fuerzas institucionales que tienen mayor representatividad, tienen más aguas, tienen más refrigerio, y hay otras fuerzas que si acaso llevan una bandera. Y cuando nos acercamos en la solidaridad institucional para que esta fuerza, para que esta masa consciente se movilice, bueno, no estamos en la misma igualdad de condiciones para que esa masa logre el objetivo de la movilización. Una reflexión a la que nosotros debemos acercarnos en estas preguntas generadoras. ¿Cómo dirigir este conjunto de fuerzas hacia una dirección y un sentido común? ¿Y cómo hacer para que no prelen los intereses propios, particulares de cada uno de nosotros como fuerza y en cada conjunto institucional? Son reflexiones que queremos poner para el debate y cómo podemos mirarnos nosotros en este proceso de transformación. Teniendo en cuenta estas reflexiones, estas propuestas para el debate, estas interrogantes que nos hemos hecho para profundizar sobre la convocatoria de nuestro presidente Nicolás Maduro sobre las 7 fuerzas, me queda solamente acercarme a una primera conclusión que no es definitiva, pero que sí nos permitirá en cada una de nuestras comunidades de aprendizaje institucionales debatir a profundidad este tema, que no termina hoy y que no va a concluir con la sesión, sino que debe permitirnos permanentemente encontrarnos en próximos debates en torno a nuestra articulación como sistema de fuerza. Por eso debemos mirarnos
con la conciencia de que somos institucionalidad y que tenemos unas fortalezas, unas potencialidades, algunas un poco más consolidadas que otras instituciones, pero que no menos cierto es que debemos mirar la dirección hacia donde vamos, juntar las fuerzas, el sistema de fuerzas, estas 7 fuerzas convocadas por el presidente, si cada una de ellas se dirige de manera individual al objetivo, a mover el cuerpo, a movilizar el cuerpo, a saber cuál es el cuerpo, porque tampoco hemos hablado de esa parte importante. ¿Qué movemos nosotros? ¿Qué movilizamos cuando nos juntamos como fuerza? Bueno, el presidente nos ha convocado a reflexionar sobre eso. ¿Cuál es nuestro objetivo político? ¿En qué dirección debe nuestra fuerza encauzar este proceso importante de movilidad social, de creación de conciencia colectiva para garantizar los objetivos de la revolución bolivariana que están establecidos en nuestro plan Simón Bolívar, nuestros objetivos históricos? Si cada una de las fuerzas nos activamos de manera independiente, probablemente el objetivo se logre, pero no como queremos. Por eso la importancia de mirarnos como un sistema integrado, convocante, que garantice tener claro cuál es el cuerpo que debemos mover, cuál es el proceso social que debe desarrollar las profundas transformaciones que requerimos nosotros en este momento. Y por eso decimos, de manera individual no lo vamos a poder lograr. Y ya el presidente lo ha convocado. Cada uno de estos sistemas, de estos 7 sistemas de fuerza, el Partido Socialista Unido de Venezuela, los consejos comunales y comunas, las misiones, grandes misiones y las bases de misiones, el Gran Pueblo Patriótico, el CLAP, la milicia, los movimientos indígenas y afrodescendientes. Si estas fuerzas no colindan de manera, diríamos, no convergen en ese mismo punto que nos convoca el día de hoy, probablemente se disperse la fuerza y no habrá victoria popular en el combate. Citando a nuestro cantor Ali Primera, si se dispersa la fuerza, no habrá victoria popular en el combate. Por eso debemos mirarnos sistémicamente y comprender que desde nuestras fuerzas intrínsecas tenemos una fortaleza, que si no se la damos al otro, si no la compartimos, si no la integramos a las realidades de otras fuerzas y no construimos esa fuerza social que necesitamos, el cuerpo que debemos mover, la masa y la movilidad de esa masa, bueno, no va a poder encauzarse hacia la dirección que debemos nosotros ir. Y la pregunta, ¿cuál es la dirección? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la dirección en la que esta fuerza debe empujar el cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo que debemos empujar? La dirección hacia donde debemos empujar ese cuerpo. ¿Y en qué sentido debemos empujar ese cuerpo? Pero a lo mejor hay algunos que están empujando el cuerpo al revés y no se han dado cuenta. Y van en sentido y en dirección contraria al objetivo, porque pretendiendo tener con su fuerza intrínseca la razón, a lo mejor están desarrollando una fuerza, en este caso colineal, pero opuesta. Y por eso a veces no se han preguntado por qué cuesta tanto consolidar el poder popular. A lo mejor estamos desarrollándonos como creemos que debemos hacerlo y resulta que estamos trabajando también de manera paralela, mirando la fuerza, desarrollando nuestra fuerza, nuestro potencial de manera paralela, creyendo que estamos haciendo lo que está previsto en nuestro plan de la patria, pero a lo mejor estamos de manera independiente, no respetando la independencia del otro y dispersando la fuerza. Por eso es importante que sepamos que como sistema debemos integrarnos, que debemos saber cuál es el cuerpo que movemos, y el cuerpo no es otro que la comuna.
Y estamos hablando de la comuna de vida, no solo la comuna que está en la ley orgánica, que es una expresión de organización, sino la comuna de vida, la comunalidad de vida, el cuerpo que nos va a llevar entonces en una dirección, que esa dirección no es otra que el socialismo, un trayecto permanente de transformación y revolución social, por donde este cuerpo en movimiento consciente, con todas estas fuerzas empujando en esa misma dirección, vayamos alcanzando el socialismo. ¿Y en qué sentido? Bueno, en sentido de la comuna, en sentido interno de la comuna, decía el profesor Aristóbulo, bueno, creciendo hacia adentro como la yuca. Cuando lleguemos a la comuna, quedarnos en ella, porque si no, pierde sentido lo que estamos haciendo en este proceso de desarrollo. Y la pregunta de cierre, ¿realmente estamos empujando en la misma dirección y en el mismo sentido? Cierro entonces con las reflexiones del presidente Nicolás Maduro. Este sistema, estas 7 fuerzas, tiene que permitirnos entonces convencer, yo diría conmover, motivar y organizar para la transformación. Feliz tarde, feliz día. Seguimos en esta reflexión del sistema de fuerza para el poder popular. Muchas gracias.